continuamos con el nervio trigémino. Bueno, el nervio trigémino es el nervio craneal más grande, tiene sus componentes motor y sensitivo. Tiene su componente de fibras adherentes somático-generales. Van a dar estímulos estereoceptivos y proprioceptivos. Los estímulos estereoceptivos van a recibir estímulos, o sea, estereoceptivos quiere decir el cambio de temperatura. Y estos van a recibir los estímulos de la cara, frente, interior de la boca, etc. Mientras que los propioceptivos, quiere decir discriminación táctil de los puntos, etc. Estos van a recibir los estímulos desde lo que es el periodoncio, los dientes y la articulación temporomaxilar. También va a tener, el nervio trigémino también va a tener fibras eferentes viscerales especiales, las cuales estas se van a encargar de inervar a los músculos de la masticación, el músculo del martillo y el peritafenino interno. Ahora, con respecto a lo que son sus gases, aquí hablo de sus gases o núcleo ganglio trigémino. El ganglio trigémino va a recibir las aferencias, pero excepto de los estímulos de estiración y pulsos. ¿Ya? Entonces, este ganglio va a tener fibras neuronas unipolares, las cuales en el cuerpo de las neuronas unipolares se van a extender hacia el cuerpo, van a formar el ganglio de gases, y se va a dividir en tres ramas. Ya la sabemos, la superior optámica, la media maxilar y la inferior mandibular, las cuales se van a encargar de inervar diferentes partes del rostro y de la boca. También, voy a mencionarlo antes, también van a dar fibras sensitivas hacia segmentos de la dura madre. Con respecto a en la parte media de gases, las células unipolares van a dar una raíz sensitiva. Esta raíz sensitiva se va a encargar de como ustedes no vi esa parte. Ya, sigue. Esta raíz sensitiva se va a encargar de ir hacia los núcleos de relevo del bulbo y del puente. Ahora, estas fibras sensitivas también suelen bifurcarse en ascendentes cortas y descendentes largas. Las ascendentes cortas se van a dirigir hasta los núcleos sensitivos primarios, mientras que las descendentes van a formar lo que es el haz trigémino espinal. Ahora sí, el haz trigémino espinal está formado por va a estar formado por lo que es las fibras radiculares sensitivas que descendieron. Entonces, a nivel de las tres prolongaciones del trigémino, estas fibras sensitivas se van a colocar de una forma topográfica, en el oftálmico van a estar en su parte ventral, en el maxilar en su parte intermedia y en el mandibular en su parte posterior. El haz trigémino espinal se va a extender desde lo que es la entrada de la raíz del trigémino en la protuberancia. Luego se va a extender hasta los segmentos cervicales superiores, segmentos medulares cervicales superiores. Ahora, el haz trigémino espinal también va a ofrecer fibras, las cuales se van a dirigir hasta lo que es el núcleo trigémino espinal. Este núcleo trigémino espinal se va a dividir en partes, se va a dividir en una parte oralis, interoralis y caudalis. En la parte caudalis del núcleo trigémino espinal van a tener 4 láminas que van a ser similares, van a ser como las que vimos en el asta posterior de la médula. Estas 4 láminas la primera va a ser la sustancia gelatinosa. La primera. La primera va a es la capa zonal de Valdeir. La segunda es la sustancia gelatinosa, mientras que la tercera y la cuarta van a ser los núcleos sensitivos primarios. En la primera lámina, junto con la parte exterior de la segunda lámina, van a tener células que reciben fibras libres de
de sustancia P. Mientras que en la parte intermedia o profunda de la segunda lámina va a tener células que reciben las encefalinas. Olvidé mencionar que el núcleo trigémino espinal también recibe fibras aferentes somáticas generales, desde los nervios faciales, glosofaringio y el vago. Este va a estar ubicado lateral a las fibras radiculares que van a ingresar a la protuberancia superior. Ya, este núcleo va a... ¿Sí reciben el aire? ¿No? ¿Sí reciben el aire? Sí se activa, pero igual se activa. Sí. Ya. Las células de este núcleo van a tener un gran o un amplio campo de recepción. También van a presentar una gran activación o actividad espontánea y van a responder ante mecanismos de presión. ¿Cómo se llama? Me puedo comer una tabla de este corte entera todas las noches. Mejor dicho, lo que hago todas las noches. ¿Cómo? Ya. Las fibras radiculares que conducen los impulsos de sensibilidad táctil y de presión ingresan al núcleo con la misma distribución, con el mismo sentido que ingresaron al núcleo trigémino espinal. El maxilar inferior va a estar, la oftalmica va a estar de manera ventral, la superior lateral y la inferior dorsal. El núcleo mesocefálico, sus células van a formar columnas delgadas al borde lateral de la sustancia gris dorsal. Y estas columnas, las células de este núcleo van a ser unipolares y van a extender prolongaciones. Estas prolongaciones van a formar el haz mesencefálico del núcleo trigémino. Estas prolongaciones van a dar colaterales, las cuales van al nivel del núcleo motor, van a ingresar, y las principales van a seguir o van a emerger como una raíz motora. Ya, las fibras diferentes van a conducir los impulsos sensitivos hacia los dientes, el periodoncio, el paladar duro y las cápsulas articulares. Al hablar del núcleo motor, esto va a ser una pirámide oval, una columna oval de neuronas sensitivas, de motoneuronas típicas. Estas van a extender sus fibras desde el tronco encefálico, van a pasar por debajo del nervio trigémino y se van a conectar con la división del maxilar inferior del nervio trigémino. A este núcleo motor van a llegar prolongaciones o colaterales de la raíz del mesencéfalo. Ya, para que y estas van a formar un arco reflejo entre dos neuronas. Las vías terminales secundarias, estas vías se van a originar en las
células del núcleo sensitivo superior y del núcleo trigémino espinal. Se van a originar aquí y luego se van a proyectar hacia los niveles superiores o hacia un nivel superior del tronco encefálico, de la médula espinal y del cerebelo. A este nivel, estas fibras van a dar prolongaciones que van a entrar al núcleo motor del tronco encefálico. Ya, estas vías se van a dividir, se les forman, son tres: las trigémino-talámicas, las trigémino-cerebelosas y las trigémino-espinales. Las trigémino-talámicas van a tener su origen en las células de la lámina 1 y la lámina 4, hablando del núcleo trigémino-espinal. Van a tener origen en esas láminas. Ya. Y luego los axones de estas células van a subir en conjunto con el mismo medial, formando uno solo, van a ascender y formar el haz trigeminal ventral. El haz trigeminal dorsal va a estar formado por células de la parte dorsomedial de este núcleo. Allí van a extenderse fibras que van a formar el haz trigeminal dorsal. Las trigémino-cerebelosas van a tener origen en las células de la lámina 4 que se encuentran en el núcleo trigémino espinal. Estas células van a estas fibras van a ingresar al cerebelo mediante el pedúnculo cerebeloso inferior. Las trigémino espinales van a tener origen en las células de la lámina 1 y 2 en el núcleo trigémino espinal. Ya. Luego de reflejos trigémino-espinales, se dice que el reflejo más predominante, el más importante, es el reflejo corneal. Ya, este reflejo sus fibras van a extenderse a núcleos que se encuentran en núcleos faciales y van a dar esos reflejos que son el lagrimal, cuando las fibras hacen sinapsis en las neuronas del núcleo cerebral inferior. El del vómito, el impulso de las fibras secundarias van a llegar a los músculos, al nervio freno. El del vómito, cuando el impulso del trigémino van hacia los núcleos vagales, y el salival, cuando se proyectan hacia los núcleos salivales inferiores. La calota protuberencial, al hacer un corte. El nervio trigémino tiene 4 núcleos. Básicamente, de abajo hacia arriba, el núcleo trigémino espinal, el cual recibe al haz trigémino espinal. Este está en el bulbo, el núcleo sensitivo principal y el núcleo motor del trigémino, que está en el puente, y el núcleo mesencefálico del trigémino, que está en el mesenceto. Por lo tanto, la proyección a lo largo del tallo encefálico es brutalmente grande y es, obviamente, por razones lógicas, la proyección nuclear más grande que tiene el ser humano. Este núcleo trigémino espinal en el bulbo recepta todo lo que es información exteroceptiva, o sea, dolor y temperatura. El núcleo sensitivo principal recibe todo lo que es propiocepción consciente. Obviamente, como estamos en relación al trigémino, todo esto está en relación con la hemicara de cada lado. Hemicara de cada lado
y obviamente con todo lo que está en relación con la cara, o sea, musculatura, tendones, secreción salival, secreción lacrimal, secreción nasal, secreción palatina, inervación sensitiva, inervación muscular motora, propiocepción inconsciente, propiocepción consciente, bla bla bla, de una hemicara de un lado y de la hemicara del otro lado. El núcleo motor se encarga de la oclusión o de la apertura del motor, de la mandíbula o el maxilar inferior, y el núcleo mesencefálico se encarga de la propiocepción inconsciente en relación con la apertura o la oclusión de la mandíbula o del maxilar inferior. Vamos a comenzar con el primerito, o sea, con el vulvar. Cuando la interpretación de dolor, temperatura y propiocepción consciente, imaginémonos en la hemicara derecha, es recibida por la hemicara derecha, o sea, por todas las estructuras que están en la hemicara del lado derecho, pero en particular dolor y temperatura, ese dolor y temperatura va mezclado con todo lo que es propiocepción consciente. Todo esto es recibido por un mismo nervio que se llama nervio trigémino, o sea, el quinto nervio craneal. Pero resulta que el quinto nervio craneal está transversalmente distribuido de tal manera que cada sector de la cara está distribuido en tres grandes ramas. Una rama oftálmica, una rama maxilar superior y una rama maxilar inferior. A su vez, esta rama oftálmica tiene tres ramas más: una rama frontal, una lacrimal y una nasociliar. Esta oftálmica es 100% sensitiva. Esta de acá también es 100% sensitiva, y esta es, como suelo yo decir, miti-miti, o sea, 50 y 50, sensitiva y motor. Ahora, esto es el nervio trigémino como nervio periférico. Todo lo que es periférico como nervio, ya sea de la oftálmica, de la maxilar superior o de la maxilar inferior, tienen que llegar periféricamente hablando a un ganglio que sensitivamente recibe todas las interpretaciones del primero, del segundo y del tercero mezcladas. O sea, el oftálmico, este de aquí arriba, llevaría todo lo que es interpretación del nervio oftálmico de dolor, temperatura y propiocepción consciente. El de acá también lo mismo: dolor, temperatura y propiocepción consciente. Y el de acá también, en su parte sensitiva, dolor, temperatura y propiocepción consciente, ya sea la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la rama maxilar inferior. Pero para términos incluso actuales, ya no se le suele, no es que ha salido el término de los libros, sino que a la rama oftálmica se le suele decir B1 con números romanos, B2 con números romanos a la maxilar superior y B3 con números romanos a la maxilar inferior. ¿Sí? Toda esta interpretación periférica llega a un ganglio que se llama ganglio de Gasser, y luego de cada lado el ganglio de Gasser se puede decir que mezcla las tres informaciones, y al mezclarlas las introduce en el puente. Pero la interpretación de dolor y temperatura de la oftálmica, de dolor y temperatura de la maxilar superior y de dolor y temperatura de la maxilar inferior, cuando ingresan al puente, no le paran bola al puente, sino que se van hacia abajo. Y al irse hacia abajo, el trayecto fascicular hacia abajo, a esto se le llama haz trigémino espinal. Y al llegar hacia abajo, llega a un núcleo que en el puente
se llama núcleo trigémino espinal. ¿Sí? Súper sencillo. ¿Ok? Ahora, la interpretación periférica llega a Gasser, luego Gasser se encarga de mezclar todo y lo introduce, por decirlo así, todo mezclado en el puente. Pero sabiamente hablando, lo que es dolor y temperatura no se queda en el puente, sino que se va hacia abajo como haz trigémino espinal y llega al núcleo trigémino espinal. ¿Ok? Aguántese ahí un rato. Dibujemos un gran núcleo trigémino espinal. No es que me he olvidado de darle la clase de bulbo, lo que falta, pero en algún momento relleno ese paso. Entonces dibujemos un núcleo trigémino espinal como un gran núcleo de ventral a dorsal. O sea, este de aquí lo voy a proyectar, hacerlo más grande acá. Y resulta que cuando la información de todo lo que está en relación con la piel de la oreja, o sea, piel, tejido celular subcutáneo y musculatura y tendones y bla bla bla, todo en relación con la oreja, hace que la oreja esté dividida en varias partes. 2 o 3 dedos por delante de la oreja es la región preauricular. Esto que está aquí es el pabellón auricular. Lo que está dentro es el conducto auditivo externo y lo que está por detrás es la región retroauricular. ¿Sí? Okay. Entonces, viene la inervación de la región preauricular. La región preauricular es más o menos 2 o 3 dedos por delante de la oreja. Ah, no, esa clase creo que sí se la di, pero solamente estuvieron tú y unos 3 o 4 compañeros tuyos. Del otro grupo, sí. Ah, les pasar la afirmación. Sí, ya está, ya los vieron ya todos. está, okay. Entonces, pero me he olvidado esta partecita. Entonces, la interpretación de la región preauricular viaja directamente con el trigémino y llega a la parte ventral del núcleo trigémino espinal en el bulbo, o sea, aquí. ¿Sí? Pero resulta que también la región de la oreja está inervada no solamente por el 5, sino también por el 10, por el 9 y por el facial. ¿Sí? El 10 en relación con la oreja inerva el pabellón auricular, o sea, esto, y al conducto auditivo externo. El 9, la región retroauricular. O sea, eso. Y el 7, o sea, el facial, el pabellón auricular, la región retroauricular y el conducto auditivo externo. O sea, se puede decir que es una combinación del 9 con el 10. Pero esa interpretación es de dolor y temperatura. Por lo tanto, si es dolor y temperatura, van a ser ¿qué cosa? ¿Aferencias o eferencias? Aferencias. Si estamos hablando de dolor y temperatura, de piel y de lo que está por debajo de la piel, ¿cómo se llamarán? Serán somáticas, y como es piel pura y silvestre, generales. Aferencias somáticas generales. Entonces, todas las aferencias somáticas generales de la inervación pre, pabellón y conducto auditivo externo y región retroauricular, toditas al ingresar utilizan indistintamente de donde vengan, ya vengan del quinto par craneal, ya vengan del glosofaríngeo, ya vengan del neumogástrico vago o ya vengan del facial, toditas utilizan un mismo haz para llegar al núcleo trigémino espinal. Repito, toda la inervación somática general de dolor y temperatura de la oreja van a llegar a un mismo núcleo, pero procedente de pares craneales distintos, del quinto, del 7, del 9 y del 10. Y todos los 4 que acabo de nombrar utilizan 4 nervios distintos, pero cuando se ingresa la información al sistema nervioso central, el haz trigémino espinal que ofrece el quinto par craneal les obliga a bajar a través del haz trigémino espinal. Proveniendo ¿de dónde? Periféricamente de 4 nervios distintos, de 4 regiones distintas, pero utilizando un mismo haz trigémino espinal. Entonces, ¿esta información sería de quién? Si es del quinto par, sería preauricular.
esta la proporciona ¿quién? El trigémino. Pero la región de la pabellón auricular, retroauricular y conducto auditivo externo es en relación ¿a quién? Al 7. Entonces el 7, su información la mete por el mismo haz trigémino espinal y la pone exactamente por detrás del quinto par craneal. Es súper matemático. El quinto adelante, el 7 detrás. ¿Sí? Luego, tenemos a cuál? Al 9. El 9 es de quién? De la región retroauricular. Él también se mete en el haz trigémino espinal y decurre o se proyecta por detrás en el haz trigémino espinal para llegar de adelante hacia atrás, colocándose por detrás del facial y el facial por detrás del trigémino. O sea, van todos matemáticamente uno atrás del otro. Entonces aquí está el 5, aquí está el 7 y aquí está el 9. Y terminamos con el glosofaringeo, con el nervio gástrico vago, con pabellón auricular y conducto auditivo externo. También va por detrás del haz trigémino espinal y llega a la parte más dorsal del núcleo trigémino espinal, colocándose de ventral a dorsal, o sea, de adelante hacia atrás, 5, 7, 9 y 10. Matemáticamente no hay cómo perderse. ¿Sí? Okay. ¿Sigo? Sigo. Esto es interpretación de dolor y temperatura, pero como estamos en puente, ahora vamos a llegar a lo que es el puente. Y en el puente encontramos al núcleo sensitivo principal. Pero este fulano de aquí es para propiocepción consciente. Pero la distribución, ya sea del oftálmico, ya sea del maxilar superior al maxilar inferior, sigue siendo la misma. Pero esa interpretación, que en color rojo vamos ahora a verla como propiocepción consciente, esta sí llega al puente y se queda en el puente. Cuando se queda en el puente, se queda en cada uno de los núcleos sensitivos principales. Y el principal evento que llama la atención es lo que ustedes ven en pacientes llamado reflejo corneal. El reflejo corneal es de cada lado, pero la proyección de cada núcleo sensitivo es a ambos lados en relación con el facial de un lado y con el facial del otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estimulo la córnea, y eso es estimulación sensitiva, trigeminal, en mi córnea del lado derecho, pero obviamente el facial va a hacer que los dos orbiculares palpebrales cierren los párpados. Por lo tanto, el reflejo va a ser aferente a partir de ¿quién? Del trigémino, pero eferente a partir de los dos núcleos motores del nervio facial. Súper sencillo, no hay cómo equivocarse. El núcleo motor, masticación, bla, bla, bla. Y el mesencefálico es una combinación entre el núcleo motor que se comunica con el mesencefálico, pero para propiocepción inconsciente. Nada más, no necesito que sepan nada más, porque es lo más básico de esto. Ahora, lo otro creo que ya lo di en la clase pasada. Sí, ¿no, Felipe? La distribución periférica y central. Sí, ok. Vamos a hablar de las conexiones. Este fulano de aquí tiene conexiones súper interesantes. El reflejo corneal, el reflejo tucígeno, el reflejo nauseoso, el reflejo del vómito, bla, bla, bla. ¿Cómo lo hace? De la siguiente manera. Dibujemos un núcleo sensitivo principal de este lado y un núcleo sensitivo principal del otro lado. Esto sería, no, dibujemos un poco más abajo.